Hola, ¿qué tal a todos aquí en Sanodoc? Estamos ahora y le damos la oportunidad de hacer esta entrevista con el doctor en Ciencias de la Salud y académico de la Universidad de Guadalajara, Carlos Alonso, al cual le agradecemos su tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Oye, la primera pregunta sería, digamos, desde tu propia experiencia y de alguien que ha hecho un monitoreo constante, digamos, de estos datos que nos ofrecen los gobiernos sobre la incidencia, digamos, del COVID a nivel nacional, pero hablando del caso propio de Jalisco, ¿cuál dirías tú que es la situación actual? Es decir, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el riesgo real o latente que tenemos en Jalisco? Mira, tanto en México como en el estado, desde hace ya varios meses nos encontramos en una especie de meseta, por así decirlo. Llevábamos bastante tiempo esperando a que llegara el mentado pico de la pandemia. Y llegó el pico. Lo que no llegó fue el descenso que esperábamos que viniera después del pico. Es decir, llegamos a un máximo de casos y nos hemos mantenido de manera estable en esta meseta que te menciono, con un crecimiento lento pero constante de la cantidad tanto de defunciones como de casos nuevos, eh, desde hace prácticamente 2 o 3 meses, desde julio aproximadamente estamos en esta meseta. Esto me preocupaba en gran medida porque yo estaba viendo que se estaban reactivando las actividades económicas y sociales y no teníamos un franco descenso como para poder considerar que pudiéramos iniciar esta reactivación. Y lo que sucede o lo que está sucediendo actualmente es que de esta meseta pues estamos empezando a tener un incremento todavía leve, pero significativo de casos nuevos, sobre todo de los casos activos, que son aquellos que realmente tienen la capacidad de contagiar a más personas, que son los que tienen menos de 14 días de haber iniciado los síntomas. El problema, como te decía, es que no estamos partiendo de una base cero, estamos partiendo de una meseta en donde ya tenemos una gran cantidad de casos y de ahí podemos todavía crecer más. Entonces, esta es la situación real en la que nos encontramos actualmente, un estado en el cual la reapertura y la movilidad se encuentra prácticamente al 90, casi 100%, y en donde cada vez más veo un relajamiento por parte de las personas en lo que se refiere a las medidas precautorias, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, etcétera. Esto puede venir con un repunte grande en la cantidad de casos, en la cantidad de hospitalizados y, por supuesto, en la cantidad de defunciones. Sí. Esto que señalas también es muy importante y creo que gran parte del proceso se puede dirimir o se puede debatir también en función de, en estos términos de la salud pública, de cómo nos ha comunicado la incidencia de contagio. Es decir, estas no definiciones entre si tenemos una fase 0, 0.1, 1, 2, 3, 4 que hemos experimentado en el estado, si tenemos un botón y amenazamos con aplicarlo o no aplicarlo, o si las propias medidas las vamos modificando metodológicamente hablando, ¿no? Porque esto ha ocurrido con este llamado botón de emergencia. Eh, ¿Cuál consideras que ha sido, desde la experiencia que tú tienes, esta comunicación del riesgo que se ha dado desde el gobierno de Jalisco hacia la población? Porque también ahí puede o podemos tener, digamos, una explicación de por qué a veces no medimos realmente lo que está ocurriendo, ¿no? En este proceso de una meseta que va hacia la alza, cuando debería, digamos, estar en otro momento la propia epidemia. Desde mi punto de vista, ha sido poco claro y hasta contradictorio en algunas ocasiones. Entonces, por un lado, se nos advierte que no salgamos, se nos advierte que está el botón de emergencia, pero por el otro lado, se reactivan prácticamente todas las actividades y entonces el mensaje que se envía a la población pues es confuso, es poco claro, incluso con los mismos indicadores que se están utilizando para poder advertir que estamos ante una situación eh, complicada, una situación de riesgo. El mismo botón de emergencia utiliza un indicador que no se ha transparentado al 100% desde mi punto de vista. Como investigador del fenómeno, te lo comento, el gobierno del estado lo que está haciendo es utiliza los casos confirmados que iniciaron síntomas en esa semana en particular, porque toman una semana como referencia y cuentan de sábado a sábado. Y el domingo publican el resultado de la cantidad total que hubo de esa semana
lo dividen entre la población estimada del estado y lo multiplican por 1 millón y esa es la cifra que les da. El, el día de ayer o antier me parece que publicaron la cifra de 360 casos por cada 1 millón de habitantes. El problema con este indicador es que una vez que ya contó estos casos, obviamente ya no los vuelve a contar, pero todos aquellos que quedaron sospechosos en esa semana, que se confirmarán hasta después, porque o acudieron después al médico o su resultado de laboratorio va a tardar por la saturación de los propios laboratorios, ya no se contabilizan ni en esa semana ni en la subsecuente, porque el criterio de inclusión para el botón de emergencia es caso confirmado y fecha de inicio de síntomas. Entonces, a lo mejor suena un poco confuso para la población en general, porque pues es confuso la manera en cómo se está tomando en cuenta este indicador y me parece que tiene que ser más transparente. Y ahora, por otro lado, empiezan a hablar algo que no se había utilizado anteriormente en el Estado, de los casos activos, que es como te mencionaba, los casos que tienen 14 días máximo de haber iniciado síntomas. Entonces, ¿qué indicador es el que estamos utilizando? ¿Los casos activos o la incidencia de casos por 1 millón de habitantes? Entonces, es confuso, es contradictorio. A mí me parece que no es un indicador o no es una estrategia que esté funcionando. Me parece más útil que se utilice un semáforo de riesgo como el que se está utilizando a nivel federal, pero estratificado por regiones, en donde cada región, de acuerdo a la propia incidencia que se esté presentando en cada región en particular, pueda manejar un semáforo en particular y acorde a las propias actividades de la región. Entonces, esto facilitaría un poco, desde mi punto de vista, el manejo y el control de la pandemia, porque querer manejarlo como un todo, el estado de Jalisco, pues es complicado. No es lo mismo hablar de la pandemia en la zona metropolitana de Guadalajara que hablar en los Altos de Jalisco, que hablar en la región de la costa. Entonces, todo esto tiene que ponderarse y desde mi punto de vista, la estrategia actual del botón de emergencia no es útil. Ya veremos en su momento qué decisión se toma en ese caso. Sí, y tienes como toda la razón, porque incluso si uno siguiera de manera adecuada, utilizando sus propias reglas, ¿no? Y tú lo has hecho ver, digamos, como en los gráficos que compartes, este crecimiento sostenido, digamos, entre la semana 28 y la 38, donde incluso superamos eso y no hubo ni siquiera, digamos, una reacción en función de estas propias medidas. Es decir, están como estos amagues de ahora sí lo vamos a apretar y todo lo que hemos generado se va a perder, cuando en realidad más bien tendría que justo tomarse medidas que diferencien que la movilidad social, las propias actividades, no ocurren lo mismo, ¿no? En las mismas zonas. Eh, y yo entiendo que muchas veces también lo que está ocurriendo con la pandemia es que se da una lectura política a algo que tiene que verse con ojos de la salud pública y no, digamos, porque entonces esto es lo que también resulta confuso para la población, ¿no? Si sigo las medidas nacionales, las locales, ¿quién tiene razón en función de es un botón o es un semáforo epidemiológico? Claro, y yo lo he comentado en ocasiones anteriores en distintos medios, cuando se politiza la salud, el que sale perdiendo siempre va a ser el ciudadano. Entonces, yo siempre he estado en contra de cualquier politización de este tema en particular, venga de quien venga, del nivel de gobierno que sea. Esto tiene que centrarse en el beneficio de la población y para la población. Y en efecto, como mencionas, pues bueno, cuando nosotros calculamos el indicador efectivamente de incidencia de casos activos, digo, no de casos activos, pero de incidencia de casos por 1 millón de habitantes, pero ya agregando todos los casos que quedaron rezagados, entonces vemos que prácticamente y realmente tenemos pues más de 5 semanas consecutivas con el indicador por arriba de 400. Entonces es ahí donde otra vez entra esa confusión que habíamos mencionado anteriormente acerca de la comunicación por parte de las autoridades. Sí, y eso, bueno, también es muy importante, ¿no? Y la propia responsabilidad que tenemos los medios justo para dimensionar eso y señalarlo con una mirada crítica. Y por último, doctor, también lo que nos gustaría saber, bueno, estas son como estas decisiones de carácter político, pero en lo práctico, en lo cotidiano, nosotros como ciudadanos, digamos, ante este escenario de la meseta, ¿no? Que empieza a tener como estos repuntes, ¿qué es lo que sí tenemos que seguir haciendo? ¿Qué es donde no tenemos que bajar la guardia? Justo para seguir cuidándonos entre todas y todos. Mira, yo creo que tenemos que seguir con las medidas de siempre y tenemos que recordarnos a nosotros constantemente que esto no va a terminar de un momento a otro, que no va a terminar próximamente. Es algo difícil
de conceptualizar a lo mejor, porque estamos acostumbrados a que los problemas se presentan, tienen un pico y desaparecen, incluso con la influenza. Aquellos que lo recuerdan en el 2009, pues así sucedió en lapso de unos meses, pues ya se volvió algo cotidiano, algo natural. En el caso del COVID, seguimos viviendo con este problema y vamos a seguir viviendo con este problema por mucho tiempo. Hay que ver lo que está sucediendo en otros países que creyeron que ya tenían controlada la pandemia y no fue así. Esta es una pandemia sumamente difícil de controlar, en donde vamos a seguir teniendo rebrotes, probablemente durante mucho tiempo. Habrá control, descenso y un rebrote subsecuente otra vez, y así hasta que eventualmente tengamos algo que nos ayude a contener esta situación, que probablemente sea la vacuna, que no la vamos a tener en próximos meses. Si bien nos va, la vamos a tener a mediados, tal vez finales del año que entra. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien claro, y mientras más pronto nos hagamos a esta idea, que realmente te repito, es difícil para todos, incluso para uno que es alguien que está estudiando el tema constantemente, es difícil hacerse la idea de que esto es algo que va a durar mucho tiempo, mejor será la situación, porque tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, vayamos a donde vayamos. El uso correcto del cubrebocas se ha demostrado que es sumamente eficaz para no solo evitar el contagio de uno, sino para evitar que si uno está enfermo, contagie a otras personas. De hecho, es más eficiente en ese sentido que en el hecho de que te contagies tú. Entonces, es una medida solidaria y desafortunadamente no lo estamos utilizando, y entonces no estamos siendo solidarios como realmente se supone que somos el pueblo mexicano. La segunda es el lavado de manos constante. El lavado de manos constante con agua y con jabón, no tanto con alcohol en gel. Si no hay posibilidad de utilizar el alcohol, digo, el jabón hay que utilizar, entonces sí, el alcohol en gel, pero hay que lavarse las manos constantemente. Estamos tocando, todo el día estamos tocando cosas, nos estamos tocando la cara. Hay que evitar en medida de lo posible este tipo de circunstancias, y además de eso, pues hay que aunar pues la higiene de las manos. En tercer punto, el distanciamiento y el evitar salir si no es necesario salir. Es decir, no se trata de quedarse encerrado en la casa por quedarse encerrado en la casa, sino el evitar acudir a una festividad, a un festejo, a una reunión, a una fiesta, a un bar, a un espacio cerrado en donde sea más susceptible uno de contagiarse. El problema con el COVID es que se está viendo desde una perspectiva individualizada. La gente lo está viendo como, pues es que a mí no me va a pasar nada, es que a lo mejor yo no tengo complicaciones, es que si me da, pues bueno, pues me va a dar y me va a dar una gripita y ya, pero no estamos contemplando que nosotros vamos a contagiar a muchas otras personas, y que no todas las personas a las que contagiemos constan de los mismos privilegios en términos de salud que nosotros tenemos. Entonces, hay que ser nuevamente solidarios. Siempre lo he enfatizado, esta es una cuestión de nosotros y para los demás. Hay que ser solidarios con el entorno para poder controlar esta pandemia lo más pronto posible y entender que esto no va a desaparecer en un corto plazo. Sí, yo justo me quedaría con esto que mencioné al final, es decir, comprender que es un proceso social largo, ¿no? Y que en este proceso largo que, bueno, le han denominado la nueva normalidad, pues implica, digamos, ser como muy conscientes de que tampoco el asunto de que la generación de una vacuna es inmediato, ¿no? Hay un proceso científico que hasta que ésta no garantice justamente su efectividad frente a la epidemia, aún así vamos a tardar en tenerla, ¿no? Y esto sería quizás lo único que puede garantizar justamente estos rebrotes, ¿no? Como en España, que incluso está dando mucho más fuerte que como inicialmente lo vivieron, ¿no? Y un factor muy importante que se está presentando, que olvidé mencionarlo anteriormente, pero que quiero recordarlo ahorita, es esto que mencionaba de las reuniones y los festejos, porque tenemos una falsa percepción de seguridad, en el sentido de que creemos que nuestros amigos y nuestra familia no nos va a contagiar. Entonces, ese es el problema. Nosotros somos susceptibles, y todo el mundo es susceptible, sin importar si es nuestro familiar cercano, nuestro amigo. Todo el mundo nos puede contagiar. Y ahí es donde se está dando gran cantidad de brotes, en esas nuevas reuniones que se están dando actualmente, festejos, celebraciones y demás, en donde se cree que por ser conocidos no representa ningún riesgo, y desafortunadamente sí lo representa. Entonces hay que contemplar, hay que valorar el riesgo y en medida de lo propio, pues actuar en proporción. Perfecto, pues, Carlos, doctor, te agradecemos mucho como el tiempo que nos da, sobre todo también, y si ustedes lo pueden seguir, por ejemplo, en Twitter como @doctor Carlos Alonso, ahí constantemente hace estos análisis,
o también a través de las cuentas de Jalisco Cómo Vamos, están publicando esos análisis que nos permiten tener una perspectiva, digamos, más allá, digamos, de lo que oficialmente tanto la Secretaría de Salud a nivel federal o la Secretaría de Salud Jalisco informa, porque sirve tener una perspectiva mucho amplia. Te agradecemos mucho, digamos, esta comunicación, pero sobre todo el trabajo que has hecho para aclararnos a muchos algo que en realidad es complejo y sobre todo lo es, porque en realidad nunca lo habíamos enfrentado. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por los comentarios. Como comentabas, estamos ahí en redes sociales. Si alguien tiene alguna duda sobre el tema, podemos tal vez orientarlos y dirigirlos, en caso de que no tengamos la respuesta, hacia la persona que pueda orientarlos adecuadamente. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias.